Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a conocer cuál es el consumo en condiciones reales de esta E-Rifter que tengo aquí detrás. Sí, por supuesto, es un vehículo 100% eléctrico. Vamos a saber cuánto consume a 120 km por hora, a 100 en vía interurbana y también en ciudad. Vamos a verlo. Os hago un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento en este primer trayecto a 120 km por hora. Bueno, lo más destacable es que a 120 km por hora pues se percibe que es un vehículo que, bueno, pues que no tiene muy buena aerodinámica, como es lógico. No está pensado para eso, es un vehículo muy alto, es un vehículo además que la forma que tiene por delante es muy cortada y lógicamente esto hace que el viento pues le dé muchísimo. Fijaos que no se nota tanto el viento. El ruido del viento no se nota tanto porque está muy bien aislada, pero sin embargo se percibe a la hora de conducir. Se nota que le cuesta desplazarse cuando circulamos a esa velocidad y que tiene que gastar mucha energía para ello, ¿no? Bueno, y de hecho ya vais viendo el consumo que tenemos hasta el momento. Y bueno, pues esto es lo que nos ha llamado la atención de este primer trayecto, ¿eh? En principio esto no tendría por qué ser un problema, pero habrá que ir viendo cómo evoluciona. Veremos los siguientes trayectos a ver qué ocurre. Bueno amigos, ya tenemos el primer dato, ya sabemos cuánto consume esta Peugeot E-Rifter, este vehículo diferente del que no teníamos tampoco muchas alternativas hasta hoy, circulando a 120 km por hora en autovía, puestos en el control de velocidad de crucero, hemos conseguido un consumo medio de 23,5 kWh a los 100. Vosotros diréis, ¿es un consumo alto? ¿Es un consumo alto? Bueno, es relativamente alto, la verdad, pero hay que tener en cuenta que es un vehículo que no tiene una gran aerodinámica. Probablemente esa velocidad de 120 km por hora no sea la más indicada para ese vehículo. De hecho, cualquier vehículo térmico de similares características va a tener un consumo bastante elevado si circulamos a 120. El tema es que, claro, en el caso de los vehículos térmicos lo vamos a llenar el depósito y ya está. Pero el dinero hay que gastarlo igualmente, en el combustible. Por lo tanto, un dato muy importante. Aparte de esto, el vehículo se muestra bien, se muestra tranquilo, circulando a esa velocidad. No es que notemos que no se pueda ir técnicamente o físicamente no se pueda ir a esa velocidad con este vehículo. Se puede, por supuesto. Pero el tema sobre todo está basado en que desde el punto de vista de la aerodinámica, desde el punto de vista de lo que vemos que el vehículo le cuesta avanzar en el aire, pues se ve que no es la velocidad más adecuada. Que ya os digo que no se tendría que ir a esa velocidad, a pesar de que sea un vehículo de turismo y se pueda, pero no es un vehículo que esté pensado principalmente para ir a esas velocidades, es más para otro tipo de velocidades más tranquilas. Bueno, de todos modos, lo que vamos a hacer es continuar y veremos qué ocurre en el siguiente trayecto que vamos a recorrer ya a 100 km por hora. Vamos a ver si hay una diferencia significativa en los consumos o si resulta que a lo mejor el consumo sigue descontrolado y tenemos una cifra también relativamente alta. Vamos a ver qué ocurre, continuamos con el siguiente trayecto. Aquí tenemos el resultado de momento que llevamos en este trayecto a 100 km por hora. Ahí veis esos 19,7 justo ahora. Llevamos pues un poquito más de la mitad del recorrido que hacemos a 100 km por hora. Y bueno, pues aquí se ve que es un vehículo que se siente muy cómodo en esta velocidad. Se ve que es la velocidad más adecuada para circular con un coche como este en autovía, ¿vale? Esa sería la velocidad más correcta. Y esa es la que el vehículo, como podéis ver, pues tiene un consumo más razonable, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que se trata de un vehículo
que no tiene como su principal ventaja la aerodinámica. Ya sabemos que es un vehículo muy cuadrado, que se buscan los volúmenes, que se buscan los espacios, la altura. Tenemos mucha altura, tenemos espacio por los laterales también, muy cuadrado, como os decía. Y esto, pues lógicamente, nos va a penalizar la aerodinámica y va a hacer que a unas velocidades más altas tengamos tengamos un consumo bastante mayor. Entonces nada, de momento vamos igual, climatización exactamente igual, todo manteniéndolo de la misma manera. Continuaremos y os seguimos contando. Ya tenemos el segundo dato, ya sabemos cuánto consume este vehículo, esta Rifter, cuando circulamos a 100 km por hora, ajustados en el control de velocidad de crucero. Hemos tenido un consumo de 17,3 kWh a los 100. En este caso sí que vemos que el consumo es bastante más moderado. Fijaos que hemos bajado pues más de 6 kWh a los 100, aproximadamente 6,2 kWh a los 100, que es una cantidad bastante significativa. Como os decía, el trayecto de 120 no le venía muy bien, pero en este caso el de 100 km por hora ya sí que cambia sustancialmente pues, los kilómetros que podríamos llegar a recorrer circulando a 100 km por hora con este vehículo. Por lo demás, pues igual, es un vehículo muy cómodo, es un vehículo que se puede viajar perfectamente tanto a 120 como a 100, pero lógicamente, como hemos visto, el consumo se dispara mucho más cuando circulamos a una velocidad ya más alta, como hemos visto, de los 120 km por hora. Bueno, no me voy a entretener mucho en este trayecto, que lo hemos hecho pues exactamente igual que hacemos todos los trayectos en esta prueba de consumo. Lo hemos hecho con todas las comodidades, pues con la climatización, con un uso habitual, normal, como podríais tener cualquiera de vosotros en vuestros desplazamientos diarios. Vamos a ir ya directamente a la prueba por vía interurbana, donde ahí pues podremos poner un poco más a prueba nuestras habilidades a la hora de conducir, porque ya no vamos a tener el control de velocidad de crucero y ya en este caso vamos a poder trabajar nosotros más pues las retenciones, la frenada regenerativa en determinadas situaciones, cuando llegamos por ejemplo a un paso de peatones, cuando llegamos también a una rotonda, todo este tipo de cosas es importante que veamos también si hay una diferencia significativa como la ha habido de ir de 120 a 100 y vamos a ver qué ocurre. Venga, lo enseñamos. Parcial a cero de nuevo, afrontamos tercer trayecto, en este caso por vía interurbana. Y bueno, a ver qué somos capaces de conseguir, a ver qué cifra es la que vamos a ver finalmente al terminar este recorrido. Este recorrido podría ser perfectamente el habitual, no solamente entre dos poblaciones o entre dos ciudades que estén próximas entre sí, sino por ejemplo se me ocurre también todos estos pueblos que están cerca de la costa. Mucha gente, yo sé que muchos de vosotros vivís en la costa o próximos a la costa. Pues bueno, hay muchas zonas sobre todo de Cataluña, Valencia, en Andalucía también ocurre, bueno, yo creo que prácticamente en todas partes, también en el norte. Y bueno, hay muchos pueblos que son pequeños, que están alrededor, ¿no? Y hay mucha gente que vive en esas zonas que están próximas a la costa y donde no puede haber, por ejemplo, una autovía. Y hay este tipo de carreteras, que son carreteras más secundarias, o incluso, aunque sean carreteras, aunque sean autovías, son autovías en las cuales no se puede ir muy rápido, que tienen velocidades más bien lentas, ¿no? Pues de 90, 100 a lo sumo. Bueno, pues en este tipo de vías es donde podríais ver este consumo. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? 13,2 kilovatios hora a los 100 es el resultado que hemos tenido circulando por vía interurbana con esta Rifter. Es un resultado muy bueno porque nos daría una autonomía pues en torno a los 300 kilómetros o incluso superior, y esto está muy bien porque serían muchos kilómetros que podríamos llegar a recorrer con este vehículo. Por lo tanto, si os fijáis, la evolución es, si vamos a 120, si vamos a 100 ya podemos incrementar la autonomía bastante. Si vamos por vía interurbana o nos movemos a velocidades relativamente más bajas o tenemos que hacer entradas y salidas a poblaciones, que también hay que tener en cuenta esto, en ese tipo de situaciones, pues lógicamente, como veis, el consumo disminuye y nos daría para una mucho mayor autonomía. Si os parece, vamos ya directamente al último trayecto, el que vamos a recorrer por vía urbana, que también puede ser, ¿por qué no?,
uno de los trayectos habituales en este tipo de vehículos. A pesar de que sea un vehículo para transporte de personas y no de mercancías, sí que es cierto que nos podemos desplazar en ciudad, como un coche familiar, yo que sé, llevar a los niños al colegio o hacer cualquier otro tipo de actividad que hagáis vosotros en vuestro día a día y que requiera, pues, como os digo, movernos dentro de una ciudad, dentro de una urbe. Bueno, vamos ya directamente a ese último trayecto. Cuarto y último trayecto por ciudad. Vamos a saber cuál es el consumo en este tipo de vías, en este tipo de circunstancias, con tráfico, semáforos, rotondas, bueno, todo esto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que siempre se va a 120, pero la realidad es otra, bien distinta. No tenéis más que mirar vuestro ordenador de viaje y fijaros en la velocidad media que tenéis de todos los trayectos que habéis hecho. Veréis cómo la velocidad media que vais a ver ahí es bastante baja. Y por lo tanto quiere decir que vais por ciudad más de lo que podéis llegar a imaginar. Bueno, mientras seguimos con este trayecto y conocemos ya todos los datos de esta airlifter, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también que en motork.com y solo en motork.com podrás encontrar el ranking comparativo tanto de consumo como de autonomías, de vehículos eléctricos y de enchufables. Último trayecto ya completado también. 10,6 kilovatios hora a los 100, es un consumo bueno, es un consumo más o menos parecido al que hemos tenido incluso con algunos vehículos compactos. Como siempre vengo diciendo, si queréis ver de forma comparativa cuál es el consumo de este vehículo en comparación con otros vehículos y saber si es un consumo alto o bajo, lo mejor es que lo veáis en motork.com. Le dais en este caso ya el último filtro, que sería el de por ciudad, y vais a ver cuál es el que mejor está posicionado en ese tipo de trayectos, en ese ranking que tenemos en motork.com. Y a partir de ahí vais a poder ver en qué posición queda este coche, que yo creo que es interesante, porque ya bueno, viendo más o menos todo el programa, todo lo que hemos podido ver a lo largo de estos 4 trayectos que hemos recorrido con este vehículo, os puedo decir que es un vehículo que está pensado principalmente para circular a una velocidad más bien tranquila, no es para ir a 120, de hecho a 120 hemos podido, pues más o menos haciendo un cálculo rápido, estaríamos en torno a los 200 kilómetros de autonomía. Y yo creo que no es el entorno más habitual. Lógicamente, si tenéis que hacer un desplazamiento de 50 kilómetros o 40 kilómetros o 60, lo podéis hacer, aunque sea ida y vuelta, lo podéis hacer a 120 si fuera necesario. Pero ya os digo que no es lo más natural para este vehículo. No porque no tenga capacidades o porque no tenga prestaciones para hacerlo, que las tiene de sobra, pero sobre todo es porque vemos que el consumo se incrementa de forma sustancial y no es lo que realmente nos gusta hacer o ver en el canal. Por lo tanto, esa velocidad no es la más habitual. Lo mejor es que podamos sentir que el vehículo está tranquilo, que va de una forma relajada. No es que vaya forzado tampoco, pero a veces no es que notemos una fuerza desde el punto de vista mecánico. No es que no pueda el motor con el coche o que le cueste desplazarlo desde el punto de vista mecánico, que puede hacerlo perfectamente porque tiene potencia para ello, 136 caballos, lo puede hacer sin problema, son 270 Nm de par, lo puede hacer. El problema es sobre todo la aerodinámica. Nosotros podemos tener un buen motor, pero notamos que hay muchísimo consumo y que se incrementa muchísimo gracias a que, o debido a que, mejor dicho, tenemos una velocidad que no es la natural, que no es la adecuada para ese desplazamiento con ese vehículo. Por lo tanto, como os decía, si circulamos a velocidad de 100 km por hora podremos estar en torno a los 300 km. Si estamos, sobre todo si hacemos desplazamientos de 100 km por hora y algún trayecto también por vía interurbana, podríamos estar en torno a los 300 km, como decía. Si no, si es todo el rato 100, igual a lo mejor en algún momento nos podemos quedar por debajo de los 300 km. Y si hacemos trayectos interurbanos, ciudad, tal, y no superamos los 120 o vamos para abajo, vamos entre, como mucho, hasta 100 km por hora, nos vamos a encontrar con un vehículo que va a poder tener una autonomía de más de 300 kilómetros, y si solo nos moviéramos enteramente en ciudad, que es muy difícil también, es muy raro esto, estaríamos incluso en torno a los 400 kilómetros de autonomía si hiciéramos ese tipo de uso, que ya os digo que eso sí que sería muy raro, porque no salir nunca de ciudad es algo muy extraño. Bueno, entonces, como hemos comentado ya todo lo que nos puede ofrecer este vehículo, hemos podido comprobar también que es un vehículo que se muestra muy dócil, muy tranquilo a la hora de ser conducido por este tipo de carreteras, tanto por autovías como por vías interurbanas, incluso en ciudad. Es un vehículo ágil, un vehículo que se muestra muy tranquilo en todo tipo de situaciones, pero que hemos visto que está pensado sobre todo para un uso particular, un uso muy concreto. Tenemos una autonomía
que más o menos puede ser válida para desplazamientos pues dentro de una provincia, incluso casi dentro de una comunidad autónoma, pero no es para hacer grandes viajes. Tenemos carga hasta 100 kilovatios en carga en corriente continua, en carga rápida. Pero bueno, esto será otro tema, hablaremos de ello cuando hablemos de la autonomía de este vehículo. En este caso nos queríamos centrar única y exclusivamente en la parte de consumos. Así es que nada, amigos, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Esta era la super prueba que os tenía preparada con esta E-Rifter. Espero que os haya gustado, como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. También os invito a que os deis de alta como usuarios premium dentro de la comunidad Motorcar, para que nos podáis seguir ayudando a que sigamos fomentando la movilidad eléctrica en nuestro país y en todo el mundo. Y por supuesto, como siempre, nos veremos en futuros vídeos.